A 10 meses de haber iniciado el mandato del presidente Gustavo Petro, evidentemente Colombia no va bien. Ya con el tiempo suficiente para que el país conozca y evalúe los resultados de gobierno, rápidamente se ha agrietado la confianza que depositaron muchos de los colombianos que lo eligieron y ha afirmado los temores de los que no. Gobernar en una democracia exige esfuerzos para lograr acuerdos que permitan resultados a corto, mediano y largo plazo. Gobernar no es sinónimo de imponer una sola visión, no es sinónimo de desafiar a quienes piensan distinto. Si bien el país eligió al presidente Petro, esto no se traduce en un mandato ilimitado, carente de controles por parte de la opinión pública, inmune al control político, al requerimiento judicial o al escrutinio de los medios de comunicación. En el ejercicio democrático nunca se ha dicho que quien gana la presidencia adquiere poderes desbordados para ejecutar el plan de gobierno propuesto, pasando incluso por encima del Congreso, de los jueces, de los opositores, de la fuerza pública, de la Fiscalía General de la Nación o de cualquier otra institución. Si partimos entonces de la idea de una democracia en la que hay división de poderes, preocupan mucho las palabras y acciones del presidente que socavan la independencia y autonomía judicial, lo que ha provocado incluso pronunciamientos de rechazo de las altas cortes. El presidente de la República no es el jefe del fiscal, no es el jefe del Congreso y no es el jefe de los jueces. Si tenemos por principio la libertad de expresión, no debería el gobierno atacar de forma constante a los medios de comunicación y a los periodistas. Las reiteradas comunicaciones de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, exigiendo respeto por parte del gobierno para el libre ejercicio del periodismo y la información, dan cuenta que existen sistemáticos ataques a los medios que informan temas que no son del agrado de la Presidencia de la República. Si tenemos claro que el Congreso de la República es donde convergen los sectores distintos para el ejercicio democrático, no se entiende por qué el presidente desafía al Congreso en caso de no aprobar sus reformas. Es por lo menos extraño pensar que un presidente que ha contado con amplias mayorías deba salir a amenazar con que harán presión en las calles frente a lo que el Congreso en su independencia no le apruebe. Señor presidente, la oposición en este Congreso le dice al país que está viendo con suma preocupación su reforma laboral, porque destruye la pequeña y la mediana empresa, que es responsable del 90% del empleo formal en nuestro país. Ya el Banco de la República estimó que de aprobarse la propuesta del gobierno, van a desaparecer 480.000 empleos. Un empresariado desmotivado, lo que sigue es la pobreza. Observamos con lógico temor que usted, señor presidente, en sus discursos ataca de manera reiterativa a los empresarios, como si ellos tuvieran que avergonzarse de serlo, como si ellos no estuvieran generando empleo, que es sinónimo de bienestar y de progreso. También nos preocupa que el deseo de los colombianos de realizar mejoras al sistema de salud y a las EPS, que facilitan el aseguramiento y el acceso a los servicios, se está usando como justificación para destruir los avances sin contar con una ruta clara. Los colombianos han dicho conforme a las últimas encuestas que no están de acuerdo en el desmonte del sistema, que además se ha ido consolidando en los últimos 30 años y que cuenta con una cobertura del 98%. El gobierno debe entender que la urgencia es eliminar las asfixiantes condiciones que le impuso a la industria del turismo, por ejemplo, y que hoy agobian a varias regiones del país, como en el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde el panorama es desolador, con una reducción del 68% en el flujo de turistas, o el departamento de Amazonas, donde la reducción de viajeros es del 40%, lo que se traduce en pobreza para esas regiones. Presidente, a la fuerza pública no se le puede categorizar como la expresión de guerra por parte del Estado, ni mucho menos asimilarla a grupos ilegales, ni disfrazar los ataques a la libertad de quienes portan el uniforme, diciendo que son retenciones. No,
estamos en presencia de verdaderos secuestros. Tampoco podemos tolerar ver una brigada de desminado humanitario reclamando por el abandono del gobierno en una región de Colombia, como sucedió apenas hace unas horas en el departamento del Huila. La fuerza pública es la verdadera garantía de seguridad, bastante anhelada en distintas zonas del país. El llamado cese al fuego bilateral decretado por su gobierno fue contestado con más violencia por parte de los grupos ilegales. Y en medio de esa situación se desmotiva a la fuerza pública y la ciudadanía queda vulnerable en manos de los violentos. Las masacres aumentaron en un 10%. El secuestro se incrementó en un 162%. El secuestro extorsivo un 166%. La extorsión aumentó en 43%. La trata de personas creció 79%. El hurto a residencias y a personas aumentó 10%. Y los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente incrementaron en un 12%. Todo esto en comparación con el periodo enero-abril de 2022, según fuente del propio Ministerio de la Defensa. Por otra parte, la erradicación manual de cultivos descendió en un alarmante 84% y la incautación de cocaína disminuyó en un 14%. Sin seguridad no hay paz que pueda lograrse y mucho menos que pueda consolidarse. Se supone que estamos en un gobierno comprometido con la protección de los más vulnerables, pero los hechos recientemente conocidos por el país dejan la evidencia de una sucesión de vulneraciones contra 2 mujeres, sobre las que, además de referirse a ellas en términos despectivos, se utilizó todo el poder del Estado y se destruyeron todas sus garantías mínimas. El país tendrá que conocer los detalles y el gobierno tendrá que tener toda la apertura para permitir el esclarecimiento de esos hechos. Es necesario que el gobierno comprenda, por el bien del país, que la campaña política pasó. Hace apenas escasos días, las expresiones de oposición hicimos un llamado al gobierno nacional para que detenga de una vez por todas, en forma inmediata, la agresión constante al Congreso de la República, a la Fiscalía General de la Nación, a los jueces de la República, pues ha sido notorio el tono que amedrenta la independencia de poderes en Colombia. Todo lo anterior hace que desde la oposición concluyamos que no existen condiciones aptas para ejercer a plenitud el derecho nuestro como opositores, el mismo derecho que tanto se invocó por parte de quienes hoy son gobierno. El sentimiento que define a la sociedad colombiana es la incertidumbre. Nos corresponde a nosotros, como oposición, desde el Centro Democrático, dar una batalla sin descanso en las calles, en el Congreso de la República. Por eso pedimos su apoyo en la recolección de firmas que promoverá la consulta popular para defender nuestro sistema de salud, el empleo y el ahorro pensional de los colombianos. Los colombianos no están solos. Sin quietud y con determinación absoluta, somos la barrera de defensa para evitar que se cometan daños irreparables, donde la peor carga la llevarán las futuras generaciones de colombianos.